Emily siempre había creído en empezar temprano. Fue la primera en llegar al centro de entrenamiento de aviación, con sus pantalones negros recién planchados y el cordón de su identificación perfectamente centrado sobre una blusa blanca impecable. Todo en ella transmitía control, la forma en que recorría la sala, la forma en que sus manos permanecían perfectamente entrelazadas frente a ella. No estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para forjar un futuro en el cielo. Exactamente a las 8:57 de la mañana, un torbellino de zapatillas irrumpió por las puertas de cristal. Lo siento, lo siento, lo siento, exclamó Julia, sujetando su bolso contra el pecho como si fuera un chaleco salvavidas. Su pelo rojo y rizado se movía con fuerza mientras corría por el pasillo, con la mirada fija en las paredes en busca de señales. Dobló una esquina y chocó de hombro con Emily. «Uf, qué mal», dijo Julia, recuperándose. «No te había visto», Emily retrocedió, sacudiéndose la manga de la chaqueta. «Claro», dijo secamente. Julia le dedicó una sonrisa de disculpa, pero su tono denotaba indiferencia. «Pero estás bien, ¿verdad?» «Estoy bien», dijo Emily, alejándose. «Encantada de conocerte también», murmuró Julia en voz baja mientras se dirigía a la misma aula. La orientación matutina fue larga e intensa, de esas que hacían dudar incluso a los estudiantes más entusiastas de sus decisiones vitales. Normas de seguridad, protocolos de emergencia, estándares de aseo. Emily absorbió cada palabra como si fuera el Evangelio. Julia garabateó pequeños aviones en los márgenes de sus apuntes. Cuando el instructor anunció los grupos de entrenamiento asignados, ambas mujeres levantaron la vista. Emily Harper y Julia Lawson, dijo. Están emparejadas para simulaciones de procedimientos de emergencia. Emily suspiró audiblemente. Julia simplemente sonrió. Bueno, esto va a ser divertido, dijo, volviéndose hacia Emily. Yo no contaría con eso. Después del almuerzo, la coordinadora del programa entregó las llaves de las viviendas estudiantiles. Algunos de ustedes serán emparejados para ahorrar en el alquiler y el transporte, explicó. Emily y Julia estarán en la unidad B204. Bienvenidas a su hogar durante las próximas 6 semanas. No, dijo Emily sin poder contenerse. Ah, sí, respondió Julia, arrebatándole las llaves con un guiño. Compañeros de piso. ¡Qué ganas! Emily la miró como si el universo la hubiera traicionado personalmente. Su apartamento era modesto. 2 habitaciones pequeñas, una cocina estrecha y un salón con espacio justo para un sofá y un televisor. Julia dejó caer el bolso junto a la puerta y dio unas vueltas lentamente. Bueno, no está mal, dijo. Mucho más grande que mi anterior piso. Emily no respondió. Ya estaba desinfectando la encimera con precisión militar. Julia arqueó una ceja. ¿Siempre limpias los pisos de los demás? ¿O es lo tuyo? Se llama higiene. Se llama obsesión, murmuró Julia con picardía. Pero bueno, no me quejo. Pasaron el resto de la noche evitándose, Julia con la música baja en su habitación, Emily haciendo tarjetas en silencio en la mesa de la cocina. Pero en un espacio tan pequeño, el silencio no era neutro, vibraba con tensión. Esa noche, Julia estaba en el pasillo cepillándose los dientes cuando Emily pasó en pijama, con el pelo suelto y más suave de lo que parecía a la luz del día. ¿Siempre hablas así de en serio?, preguntó Lia con el cepillo de dientes en la mano. Emily hizo una pausa. No estoy aquí para hacer amigos. Julia escupió en el lavabo y la miró en el espejo. ¿En serio? Se miraron a los ojos durante un segundo de más. Y así, la primera turbulencia se instaló. Emily ya estaba levantada a las 6 de la mañana siguiente. Se movía por la cocina con precisión silenciosa, el café preparándose, las tostadas en la tostadora y su carpeta de material de formación abierta sobre la encimera. El apartamento aún olía ligeramente a pintura fresca y a limpiador de suelos, y así le gustaba. Orden,
limpieza, control. Julia llegó arrastrando los pies a las 7:12, envuelta en una manta como un burrito dormido. Su cabello era una nube salvaje de rizos rojos, y sus ojos parpadeaban ante la luz del sol como si fuera un insulto personal. «Buenos días», murmuró, tomando una taza. «Esa es mi taza», dijo Emily sin levantar la vista de su carpeta. Julia se quedó paralizada a mitad de la taza. «¿En serio?» Emily finalmente la miró a los ojos. «Sí. No comparto tazas». Julia parpadeó y luego dejó la taza lentamente. «De acuerdo», Emily Harper comentó, territorial con las bebidas. «No es territorial. Es higiénico». Julia cogió otra taza, una con un astronauta de dibujos animados descolorido, y se apoyó en la encimera. «¿Tienes una lista o algo?», preguntó. «¿Como un manual para compañeros de piso? Porque si es así, me gustaría suscribirme». Emily arqueó una ceja. «De hecho, estaba pensando que deberíamos establecer algunas reglas básicas». Julia gimió. «Claro que sí». Emily cogió un bloc de notas y empezó a escribir. «Cada una limpia lo que ensucia. Nada de música alta después de las 10. La cocina es compartida, pero los utensilios no, punto». «Y déjame adivinar», interrumpió Julia, ¿etiquetas tu comida?» Emily levantó la vista. «Claro». Julia levantó las manos en señal de rendición. «De acuerdo, Harper. Puedo seguir tus reglas, pero voy a añadir una mía». Emily dudó. «¿Cuál es?» «No hay tensión rara en espacios compartidos. Si vamos a vivir juntas, prefiero no sentirme como si estuviera caminando por una zona de guerra cada vez que quiero comer cereales». La postura de Emily se tensó. Odiaba admitir que alguien tenía razón, pero asintió. «Vale, vale», repitió Julia con una sonrisita. Más tarde esa semana, durante su primer laboratorio de simulación, el instructor les explicó escenarios de cabina de emergencia. Practicaron dando instrucciones de seguridad, usando máscaras de oxígeno y manejando pasajeros en pánico, todo con una comunicación falsa de aprendices que fingían saber lo que hacían. Cuando les tocó trabajar en parejas, Emily y Julia se pararon juntas. «¿Lista, compañera?», preguntó Julia, dándole un ligero codazo. Emily se ajustó el chaleco y respondió: «Sigue el protocolo». La simulación transcurrió con fluidez, casi con demasiada fluidez. Julia improvisó con encanto, calmando a los pasajeros imaginarios con facilidad. Emily se ciñó al manual, recitando todo palabra por palabra. Después, su instructor aplaudió. «Buen trabajo en equipo, Harper y Lawson. Sigan así». Julia se volvió hacia Emily con aire de suficiencia. «Mírenos, como agua y aceite. Pero ya saben, aceite de calidad profesional». Emily reprimió las ganas de sonreír. Esa noche, volvieron a estar en la cocina al mismo tiempo, esta vez cogiendo el mismo plato. Sus manos se tocaron. Julia rió suavemente. «Si vas a estremecerte cada vez, quizá necesitemos otra vajilla». Emily se apartó rápidamente. «No me estremecí, solo me relajo», dijo Julia. «No te juzgo, solo me sorprende. No eres tan fría como finges». Emily no respondió. Julia retrocedió un paso, dándole espacio. «Me voy a dormir. Mañana me levanto temprano». Emily asintió, viéndola salir de la habitación, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera. La tensión seguía ahí, pero algo más había empezado a instalarse también, algo desconocido y peligrosamente cálido. Tras 2 semanas de entrenamiento, Emily tuvo que admitir a regañadientes que Julia no era tan caótica como parecía. Claro, olvidó su credencial una vez y a veces dejaba toallas húmedas en el suelo del baño, pero en cuanto a las tareas de clase y las simulaciones, era aguda, incluso natural.
Su facilidad para tratar con la gente compensaba el rígido perfeccionismo de Emily, como si fueran los extremos opuestos de una balanza. No se habían hecho exactamente amigas, pero el silencio entre ellas había cambiado. Ya no era irritante. A veces incluso resultaba cómodo. Fue durante un simulacro nocturno de rutina que todo cambió. La simulación se llevó a cabo en una cabina de avión simulada a oscuras, con iluminación de emergencia y efectos de humo. El escenario: descompresión de cabina en pleno vuelo con pasajeros heridos y visibilidad limitada. Julia bromeó mucho antes de que entraran. Mírame tropezar con mis propios pies. Eso sería realista, ¿verdad? Emily no rió. Tienes que tomártelo en serio. Este entrenamiento es crucial. Lo sé, dijo Julia, recuperándose rápidamente. Solo intento tranquilizarte. El instructor aplaudió. Apaguen las luces. Comience la simulación. La sala se sumió en la oscuridad, rota solo por el parpadeo de las luces rojas de emergencia. Las máquinas de humo salían constantemente. Los gritos se reproducían en bucle por los altavoces. Julia extendió la mano, rozando la de Emily en el caos. Avanzaron juntas por el estrecho pasillo, comprobando los cinturones de seguridad y tranquilizando a los pasajeros falsos. La voz de Julia era tranquila y serena, pero Emily notó que su respiración había cambiado, más corta, más rápida. Se giró hacia ella. ¿Estás bien?, susurró. Estoy bien, respondió Julia demasiado rápido. Segundos después, tropezó con un separador de filas y aterrizó con fuerza sobre una rodilla. Las luces parpadearon y Julia permaneció en el suelo, inmóvil. Simulación pausada, dijo el instructor. Emily corrió a su lado y se arrodilló. No estás bien, dijo en voz baja. Julia le dedicó una débil sonrisa. Supongo que entré en pánico. La oscuridad a veces se me sube a la cabeza. Emily le puso una mano suavemente en el hombro. Vamos a levantarte. De vuelta en el apartamento, Julia cojeaba un poco, pero insistía en que no necesitaba ayuda. No tienes que cuidarme, dijo mientras Emily rondaba por el pasillo. No lo haré, respondió Emily. Solo me aseguro de que estés bien. Julia se sentó en el borde de un sofá, frotándose la rodilla. De niña, me pasaba algo, dijo. Se me cortó la luz durante una tormenta. Me quedé atrapada en un armario. A mi hermano le hizo gracia encerrarme. Desde entonces, las habitaciones oscuras me hacen sentir atrapada. Se quedó allí, sin saber qué decir. La vulnerabilidad no era algo que manejara bien, sobre todo cuando no era la suya. Eso no tiene gracia, dijo finalmente. No, pero él pensó que sí. Se quedaron sentados en silencio. El resplandor de la luz bajo los armarios de la cocina era la única iluminación, tiñéndolos a ambos de un suave dorado. Perdón por lo de antes, dijo Julia. Por hacer bromas. Me pongo nerviosa y evito el tema. Emily dudó, luego se sentó a su lado. Conozco esa sensación, Julia ladeó la cabeza. ¿En serio? Tú, la reina de... Emily soltó una risa seca. No estoy tan bien como parezco. Julia sonrió. Me alegra saberlo. Sus hombros se rozaron. Ninguna se apartó. Emily se giró ligeramente. Lo hiciste bien hoy. Hasta que, ya sabes, gracias, dijo Julia. Tú tampoco estuviste mal. Para ser alguien que no se inmuta. Compartieron un momento de silencio. Un instante. 2. Y entonces Julia susurró, gracias por quedarte. Emily no respondió. Solo se quedó un rato más. El viernes trajo un inusual descanso en la intensidad del entrenamiento. Algunos de los participantes habían planeado una cena grupal.
Informal, sin grandes pretensiones, solo una oportunidad para relajarse en un restaurante cercano. Tras una larga semana de ejercicios y evaluaciones, Emily dudaba si ir o no. No era precisamente de las que van a cenas grupales, pero se había dicho a sí misma que esta vez se esforzaría más. Quizás salir de su zona de confort formaba parte del crecimiento que necesitaba. Julia, por supuesto, iría. Había ayudado a planificarlo todo. A las 7:15, Emily salió de su habitación, vestida con sencillez pero pulcritud, con el bolso al hombro. Julia ya estaba en la puerta, poniéndose las botas. La miró y sonrió. «Mírate, qué sociable». «Voy a aparecer», dijo Emily. «No te lo prometo». Salieron juntas, caminando por la tranquila calle hacia el restaurante. El aire era fresco, suave, con el aroma a jazmín de los jardines que bordeaban la acera. Charlaron distendidamente sobre la semana, los instructores que les gustaban, que claramente ya se sabían de memoria el discurso de emergencia y que ni siquiera lo habían intentado. Al llegar al restaurante, algo raro les pareció. No se oían voces conocidas. No se oían risas fuertes en la mesa de siempre. Julia miró su teléfono. Su sonrisa se desvaneció. «¡Ay, no!». Emily la miró. «¿Qué?». Lo cambiaron a otro sitio a última hora. A algún bar en una azotea del centro. No vi el mensaje. Emily miró por la ventana del restaurante. El lugar estaba casi vacío, con una iluminación cálida, manteles a cuadros y un reservado cerca de la ventana que parecía acogedor. «¿Nos vamos?», preguntó Julia, entre risa y disculpa. Emily la miró y luego a la mesa. «Ya llegamos». Julia parpadeó. «¿En serio?». Emily se encogió de hombros. «Tengo hambre». Julia sonrió. «A veces me sorprendes, Harper». Se sentaron uno frente al otro, con los menús en la mano, pero casi sin hacer caso mientras conversaban. La camarera trajo té helado y agua. Emily pidió un sándwich de pollo a la plancha. Julia pidió panqueques por la noche. «¿Desayunas para cenar?», preguntó Emily, levantando una ceja. «Siempre», dijo Julia. «Es reconfortante, como un reinicio suave». Emily sonrió con suficiencia. «Es extrañamente poético». Julia se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en ella. «Puedo ser poética, simplemente no suelo molestarme». La conversación pasó fácilmente de lo ligero a lo inesperadamente personal. Julia habló de crecer con una madre soltera y de mudarse constantemente de ciudad. Emily habló del internado, de la presión de mantener la compostura, de tener siempre el control. «Envidio lo libre que eres a veces», admitió Emily, sorprendida por sus propias palabras. Julia ladeó la cabeza. «Y envidio lo segura que siempre pareces». Se miraron de verdad. Sin sarcasmo, sin bromas, solo presencia. Llegó la cuenta y la dividieron sin decir palabra. De camino a casa, el aire nocturno había refrescado, y Julia se frotó los brazos. «Olvidé una chaqueta», murmuró. Emily no dijo nada, pero se quitó la suya y se la entregó. Julia hizo una pausa. «Gracias», dijo en voz baja, poniéndosela. «Huele a ti». Emily se quedó paralizada medio segundo y luego siguió caminando. «Vivimos juntas». Julia rió entre dientes. «Claro, lógica de compañeras de piso». De vuelta en el apartamento, se quedaron en el pasillo, repentinamente inseguras de cómo terminar la noche. «Gracias por la cena», dijo Julia. Emily esbozó una leve sonrisa. «Accidental, pero no está mal». Julia la miró con dulzura. «Deberíamos repetirlo algún día». Emily dudó y asintió. «Sí, quizá deberíamos».
Ambas se quedaron un rato más de la cuenta antes de entrar en sus habitaciones. El silencio entre ellas ahora estaba lleno de posibilidades. La semana siguiente trajo consigo uno de los ejercicios más esperados y estresantes de todo el programa de formación, la simulación de emergencia en vuelo. El aula se había transformado en una maqueta de cabina a escala real, con iluminación, efectos de audio y maniquíes de pasajeros. Cada pareja de aprendices se turnaría para dirigir un escenario de vuelo simulado, ocupándose de todo, desde el embarque de pasajeros hasta una emergencia repentina en pleno vuelo. Emily estaba lista. Había memorizado cada línea, cada protocolo, cada pequeño detalle. Julia, en cambio, repasaba sus apuntes con un batido, apoyada en el banco fuera del aula. «Deberías estar repasando», dijo Emily, uniéndose a ella con 2 cafés en la mano. Julia arqueó una ceja, aceptando la taza. «¿Me trajiste café y una crítica?» «¡Qué suerte la mía!». Emily apartó la mirada. «Solo improvisaste demasiado». Julia sonrió, tomando un sorbo. «Y sigues el libro como si fuera la Biblia. Por eso trabajamos». Emily dudó, casi sonrió. Casi que esa tarde les llegó el turno. Las luces de la cabina se atenuaron y comenzó la simulación. Julia saludó a los pasajeros con encanto y calidez, con voz tranquila y segura. Emily impartió las instrucciones de seguridad con precisión impecable, sin perder el ritmo. Juntas, recorrieron los pasillos, comprobando los cinturones de seguridad y respondiendo preguntas imaginarias. A mitad del escenario, las luces de la cabina parpadearon en rojo y el sonido de las turbulencias inundó la sala. Sonó la alarma de emergencia. «Prepárense ahora», gritó Emily, con la voz penetrando el ruido. Julia se dirigió rápidamente hacia adelante para revisar a un pasajero cuya máscara de oxígeno no se había desplegado correctamente. Mantuvo la calma bajo presión, improvisando lo justo para que el escenario pareciera real pero no caótico. Emily la miró a los ojos al otro lado del pasillo. Por un instante, entre las luces parpadeantes y el caos fingido, algo eléctrico se transmitió entre ellas, tácito, vivo. La simulación terminó con un aplauso del instructor. «Bien hecho», dijo. «Excelente trabajo en equipo». Julia y Emily intercambiaron una rápida mirada, algo persistente que ninguna de las dos pudo identificar. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Julia preparó palomitas. Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía revisando los formularios de comentarios, aunque su puntuación era casi perfecta. «Ya puedes relajarte», dijo Julia, lanzándole una palomita. Emily la atrapó por reflejo y se la metió en la boca. «Lo hicimos bien». Julia sonrió con suficiencia. «Dices bien como si no fuera una estrella dorada». Ambas rieron, una risa espontánea y compartida que calmó la tensión entre ellas. Una película empezó en la tele de fondo, pero ninguna prestó mucha atención. El sofá se sentía pequeño con las dos sentadas, hombros tocándose, respirando sincronizadamente. Durante un momento de silencio en la película, Julia se giró ligeramente hacia ella. «Sigo esperando a que me digas que deje de ser tan informal», dijo en voz baja. Emily la miró con las cejas fruncidas. «¿Por qué?» «Porque creo que te da miedo admitir que te gusta». Silencio. Y entonces, como si cruzara una línea invisible, Julia se inclinó hacia adelante, lenta y cuidadosamente, dándole a Emily cada segundo para apartarse, pero no lo hizo. El beso fue suave, curioso, tentativo al principio, pero cuando la mano de Emily llegó, casi sin pensarlo, a la mandíbula de Julia, se profundizó. No fue perfecto. No fue planeado, pero parecía inevitable. Cuando se separaron, Julia sonrió, sin aliento. «Vale, así que pasó». Emily seguía demasiado aturdida para responder. «No te preocupes», susurró Julia.
No lo pondré en las reglas de convivencia. Emily soltó una risa temblorosa, de esas que sonaban más a alivio que a diversión. Pero cuando Julia se fue a su habitación unos minutos después, Emily se quedó en el sofá, con el corazón acelerado, un hormigueo en los labios, dándole vueltas a la cabeza, porque ese beso había hecho algo que no había previsto. La hizo querer más. La mañana siguiente al beso fue tranquila, demasiado tranquila. Emily se despertó más temprano de lo habitual, ya vestida y tomando un sorbo de café cuando Julia salió. Frotándose los ojos para despejarse y bostezando. «Buenos días», ofreció Julia con dulzura. «Buenos días», respondió Emily sin levantar la vista. Julia dudó en el pasillo y luego se dirigió a la nevera. «¿Hablamos de anoche o fingimos que no pasó?» Emily removió el café como si contuviera respuestas. «Creo que fue un momento». Joia parpadeó. «¿Un momento?» Emily asintió una vez, sin mirarla a los ojos. La voz de Julia perdió la suavidad. «Claro, solo un momento espontáneo y fortuito entre dos personas que no significan nada la una para la otra. No es lo que dije, pero es lo que quisiste decir». Emily finalmente la miró. «No sé qué quise decir, ¿vale? Yo no hago esto». Joia retrocedió. ¿Hacer qué? Emily, como si alguien dejara entrar a alguien. El silencio se hizo más denso entre ellas. Julia exhaló bruscamente y negó con la cabeza. «Gracias por la claridad». Agarró su batido de. La puerta del refrigerador se cerró tras ella con más fuerza de la necesaria al salir del apartamento. Los días siguientes transcurrieron con precisión robótica. Entrenaron, ensayaron y estudiaron, pero la energía entre ellas había cambiado. Seguían trabajando en equipo en las simulaciones, respondían preguntas juntos en clase, pero sus conversaciones eran cortantes, formales, cautelosas, como navegar en una cabina en medio de una turbulencia. Ya no se tocaban, ni se burlaban, ni se entretenían, y eso estaba volviendo loca a Julia. El jueves por la tarde, el grupo tuvo una sesión de estudio abierta en la sala común del centro de formación. Julia estaba sentada con algunos compañeros, escuchando a medias un debate sobre procedimientos de turbulencia cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Emily: «Necesitamos hablar». Julia miró fijamente la pantalla. Su corazón decía que sí, su orgullo, que no cerró el teléfono y se volvió hacia el grupo. Al otro lado de la habitación, Emily la observaba con una expresión indescifrable, con las manos apretadas bajo la mesa. Esa misma noche, Julia llegó tarde a casa. Olía a aire de ciudad y a comida barata para llevar. Emily estaba de nuevo en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto y el bolígrafo sin usar. «¿Saliste?», dijo Emily. «Buena observación», respondió Joia. Emily se puso de pie, con la voz más cansada que fría. «No quise hacerte daño». A Julia se le cayó el bolso. «Me devolviste el beso, Emily. No finjas que fui solo yo». «Sé que lo hice». Emily hizo una pausa. «Y me asustó». Eso pilló a Julia desprevenida. «No me gustan los desastres», continuó Emily. «No sé cómo sentir algo sin arruinarlo. ¿Crees que esto es un desastre?», preguntó Julia, acercándose. «Creo que esto fue lo primero que tuvo sentido en mucho tiempo». Emily la miró, con la expresión ligeramente quebrada. «¿Entonces por qué siento que ya te estoy perdiendo?». Julia dudó. Su voz, cuando salió, fue tranquila. «Porque me alejas cada vez que me acerco». Emily no respondió. Julia cogió una manta del sofá y se dirigió a su habitación. «Ya no quiero adivinar cómo te sientes. O lo averiguas o no». Y entonces desapareció tras la puerta. Emily se quedó sola en la cocina, rodeada de silencio una vez más, pero esta vez no se sentía en paz. Se sentía como una pérdida. El silencio entre ellas echó raíces.
Se extendía desde la cocina hasta el pasillo, a través del centro de entrenamiento, a través de cada momento compartido que antes parecía cargado de posibilidades. Ahora era hueco, cortés, casi profesional. Se habían vuelto expertas en evitar las miradas. Las palabras se limitaban a cuestiones logísticas. Pasa la sal. El instructor movió el examen. Dejaste el cargador en la encimera. Pero se habían ido las bromas, las conversaciones nocturnas, las sonrisas discretas que una vez lo decían todos sin un solo sonido. Era como si el beso nunca hubiera sucedido. Solo que sí, y ninguna de las dos podía dejar de recordarlo. En clase, sus instructores aún las elogiaban por su sincronización. Hacen un equipo excelente, había dicho uno durante un ejercicio. Emily asintió, Julia sonrió levemente. Pero detrás de esa sonrisa, le dolía el pecho. Echaba de menos la chispa, la risa, la sensación de Emily rozándole el brazo y no inmediatamente. Separándose, Emily se deshacía en silencio. Todas las mañanas, veía a Julia tomar su café con suéteres enormes y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir su calor. Pero no decía nada. No podía, porque el miedo seguía latiéndole como una piedra en el pecho, más pesado que el anhelo. Durante una importante evaluación grupal, una simulación de servicio en vuelo con emergencias rotativas, Julia y Emily fueron emparejadas de nuevo. Realizaron la rutina automáticamente, saludaron a los pasajeros, prepararon la cabina y manejaron la turbulencia. Todo marchaba bien hasta que sonó la alarma de incendios. Un simulacro dentro del simulacro. Julia giró a la izquierda, Emily giró a la derecha. Ninguna se comunicó, asumiendo que la otra lo cubriría. Fallaron en el escenario. Después, su instructora los apartó. ¿Qué pasó? Siempre están sincronizados. Emily abrió la boca y luego la cerró. Julia habló primero. Hoy no lo estábamos. Es culpa de las dos. La instructora asintió, pero la decepción persistía en su voz. Arréglalo. Tú eres mejor que esto. Esa noche, Julia estaba en la sala doblando la ropa. Levantó uno de los cardigans de Emily, el azul que solía pedir prestado sin pedirlo, y lo miró fijamente un buen rato antes de dejarlo con cuidado en el respaldo del sofá. Emily entró unos minutos después, con su libreta en la mano. Se detuvo al ver la ropa doblada. No te pedí que hicieras eso. Julia ni siquiera levantó la vista. No lo hice por ti. Emily dudó. Echo de menos cómo éramos. Julia se quedó paralizada. Nunca fuimos nada. ¿Recuerdas? Un momento. Emily se acercó. No es justo, no, dijo Julia, poniéndose de pie. Lo que no es justo es como me besaste y luego saliste corriendo. Lo que no es justo es como me hace sentir como si lo hubiera imaginado todo. No lo hiciste, susurró Emily. Julia rió, corta y amargamente. Entonces, ¿por qué fingimos? Emily no respondió. No pudo. Julia se dio la vuelta, con la voz más baja. Tienes miedo. Lo entiendo, pero no me quedaré quieta mientras descubres cómo sentirte. Emily se quedó allí mucho tiempo después de que Julia entrara en su habitación, sola de nuevo con su silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía control. Parecía arrepentimiento. El apartamento se sentía más frío ahora. No por el clima, la primavera comenzaba a calentar la ciudad, sino porque algo entre ellas se había apagado por completo. Julia empezó a pasar más tiempo al aire libre, estudiando en cafeterías o quedándose más tarde en el centro de formación. Emily lo notó, aunque fingiera no hacerlo. Sus rutinas seguían coincidiendo, pero se cruzaban como desconocidas. Lo peor no eran las discusiones, sino la ausencia de todo lo demás. Una noche, Emily abrió un cajón buscando cinta adhesiva y encontró algo inesperado escondido detrás de una pila de manuales.
Una pequeña caja llena de tarjetas escritas a mano. La sacó lentamente, dándose cuenta de que eran las tarjetas que había hecho semanas atrás. Breves resúmenes de procedimientos, codificados por colores y plastificados. Julia se había burlado de ella por ser demasiado organizada. Pero allí estaban, desgastadas, con los bordes desgastados por el uso, guardadas, conservadas. Se sentó en el borde de la cama y sostuvo las tarjetas en su regazo. ¿Podrían responder a todas las preguntas que no podía hacer en voz alta? ¿Por qué los había guardado Julia? ¿Por qué aquello le parecía más íntimo que el beso? Al día siguiente, Emily se quedó después de clase para recoger el material que había quedado del simulacro. Mientras organizaba los contenedores, oyó voces en el pasillo. Dos compañeras charlaban. Oí que Julia y Emily fracasaron en la última simulación. En serio, suelen ser perfectas. Supongo que incluso el equipo ideal fracasa con el tiempo. Emily apretó el contenedor con más fuerza. No le importaba lo que dijeran de ella. ¿Pero Julia? Julia no se merecía eso. No después de lo mucho que había trabajado, de lo mucho que les había dado a todos, incluso a ella misma. Y era culpa de Emily. No solo de la simulación fallida, sino del silencio, la distancia, la ruina de algo que apenas había comenzado. Esa noche, Julia volvió tarde a casa. Llevaba el pelo recogido, con algunos mechones que se le escapaban en las sienes. Parecía cansada, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Dejó las llaves y cogió un vaso de agua, sin apenas fijarse en Emily en la mesa. Escuché lo que dice la gente, dijo Emily en voz baja. Julia se detuvo. No importa. Sí, respondió Emily. Y no es cierto, Julia. Nos equivocamos en un ejercicio. El mundo sigue dando vueltas. Emily se levantó y caminó lentamente hacia la encimera de la cocina. Sacó algo de su bolsillo y lo colocó entre ellas, las tarjetas. Julia las miró fijamente un buen rato. Los encontré en el cajón, dijo Emily. ¿Los guardaste? Julia soltó una risa seca. Sí, bueno, aprendí mejor con imágenes. Emily la miró a los ojos. Pensé que no me tomabas en serio. Sí, dijo Julia. Ese era el problema. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no lo separó. Invitó a algo a entrar. Entré en pánico, admitió Emily después del beso, tras sentir algo que no era seguro. La mirada de Julia se suavizó, pero no dijo nada. Me dije a mí mismo que era más fácil alejarme antes de que algo saliera mal. Antes de que pudiera arruinarlo todo. ¿Y eso lo hizo más fácil?, preguntó Julia. Emily negó con la cabeza. No, solo más sola. Julia la miró un momento y luego se acercó. No tocarla, solo cerca. No pido perfección, solo real. Emily asintió una vez, su voz apenas se oía. Yo también quiero eso. Julia se acercó y tomó con cuidado las tarjetas del mostrador. Golpeó una contra el pecho de Emily. Empieza aquí, y quizá la próxima vez hables conmigo antes de estrellar el avión. Emily soltó una risa entrecortada, con los ojos irritados. Julia sonrió. Aún tenemos tiempo para arreglar esto. La última semana de entrenamiento llegó más rápido de lo que esperaban. La graduación estaba a la vista. Los instructores ya habían comenzado a asignar rutas de vuelo preliminares y a evaluar las preferencias para las aerolíneas. Los días, antes abrumadores, ahora estaban repletos de evaluaciones finales, llenado de formularios, pruebas de uniformes y ensayos para la pequeña pero simbólica ceremonia final. Pero para Emily, todo fuera de su apartamento se sentía más silencioso ahora, no por el volumen, sino por la distracción. Era más consciente de la risa de Julia, más sintonizada con su presencia, más temerosa de perder lo que finalmente estaban empezando. No habían vuelto exactamente a ser como antes. Y tal vez eso era bueno. Lo que tenían ahora era algo diferente, algo intencional, y Emily estaba lista para demostrarlo.
Esa tarde, después de un simulacro de registro, Emily pidió 10 minutos extra en el aula. Se quedó mientras los demás salían, abriendo el cajón lateral de su portapapeles. Dentro había un pequeño sobre blanco con una caligrafía pulcra. Julia regresó al apartamento tarde como siempre, con el pelo recogido en un moño y los auriculares puestos. Tiró el bolso al sofá y se detuvo. Un sobre le esperaba encima de su carpeta de entrenamiento. Lo abrió, frunciendo el ceño mientras sacaba una tarjeta de embarque. No era real, no exactamente, pero lo parecía. Hecha profesionalmente, el toque detallista de Emily era inconfundible. Vuelo 30.000, salida este viernes, destino donde quiera que vayamos, pasajera Julia Lawson, asiento junto a mí. Escondido detrás había una nota doblada. Julia la desdobló con dedos cautelosos. Esta vez no voy a huir. No necesitas darme una respuesta esta noche. Pero si aún quieres algo real, estaré esperando en la puerta 12 después de la graduación. Sin turbulencias esta vez, solo nosotras. Emily. Julia permaneció en silencio, con la nota temblando ligeramente en la mano. No se dio cuenta de que sonreía hasta que le empezaron a doler las mejillas. El día de la graduación llegó con alarmas tempranas, uniformes planchados y nerviosismo en los pasillos. Los instructores las felicitaron. Se pronunciaron discursos. Risas y abrazos se repartieron libremente entre los compañeros. Emily sonreía cuando tenía que hacerlo. Posó para fotos, pero su mirada no dejaba de mirar el reloj. La puerta 12 no era una puerta de verdad, claro. Era el apodo que le daban a un rincón tranquilo de un edificio de formación, un pasillo con una ventana de cristal donde a veces estudiaban cuando el salón estaba demasiado ruidoso. El lugar donde Emily le devolvió el beso, el lugar donde todo había empezado. Emily estaba allí, vestida con su uniforme completo. Su blazer azul marino le ceñía los hombros y el broche de su cuello reflejaba la luz del sol. Apretaba en la mano una copia doblada de la tarjeta de embarque de Julia, la misma que ella misma había hecho. El pasillo permaneció vacío durante 5 minutos. Luego 10. Empezó a pensar que tal vez Julia no vendría. Tal vez era demasiado tarde. Pero entonces, oyó pasos. Julia apareció al final del pasillo, todavía de uniforme, con el pelo suelto por primera vez en semanas. Tenía las mejillas sonrojadas por la caminata y sus ojos se clavaron en los de Emily como si fueran magnéticos. No traje maleta, dijo Julia, deteniéndose frente a ella. No te preocupes, dijo Emily. No te pido que te vayas. Solo que te quedes. Julia metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta de embarque. Asiento a tu lado, ¿no? Emily asintió. Bien, susurró Julia. Porque ahí es justo donde quiero estar, y esta vez, cuando se besaron, no hubo miedo. Solo altitud, solo aire, solo todo lo que tenían por delante. El aeropuerto bullía con el caos silencioso de los viajes matutinos, maletas con ruedas, tazas de café, anuncios apagados. Era su primer día oficial de servicio. Su primer vuelo como auxiliares de vuelo certificados. Julia estaba de pie frente al espejo en la sala de tripulación, ajustándose la placa con dedos nerviosos. Su reflejo la miraba, entre excitación e incredulidad. El uniforme parecía real ahora, no un disfraz, ni una simulación. Miró a su derecha. Emily estaba allí, recogiéndose el pelo en una elegante coleta. Su blazer le sentaba a la perfección, su postura tan recta como siempre, solo que ahora sonreía más, menos como si estuviera actuando y más como si lo dijera en serio. ¿Estás lista?, preguntó Julia con voz suave. Emily asintió y se giró hacia ella con un brillo en los ojos. De verdad, sonrió Julia. Tú primero. Siempre estoy lista, dijo Emily. Ya deberías saberlo. Julia se acercó un paso más y bajó la voz. ¿Incluso para nosotros?
Emily no lo dudó. Especialmente para nosotros, abordaron el avión antes que los pasajeros, caminando por el pasillo uno al lado del otro, revisando el equipo y repasando la lista de verificación previa al vuelo. Todo era rutinario, pero todo se sentía diferente. Esto era real. No un simulacro, ni una simulación, ni un tal vez. Sus asientos plegables estaban uno al lado del otro en la parte delantera del avión. Mientras se sentaban y se abrochaban los cinturones, Julia miró de reojo. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué?, preguntó Emily, mirándolo de reojo. Estamos volando a 30.000 pies y no tengo miedo. Emily sonrió, echando la cabeza hacia atrás. Yo tampoco. Una pausa silenciosa. Las luces de la cabina se atenuaron para el embarque. Las puertas se abrieron. Los pasajeros comenzaron a entrar. Y aún así, estaban solos en su pequeña burbuja de altitud. En pleno vuelo, trabajaron en sintonía como siempre, sirviendo bebidas, calmando a un niño pequeño inquieto y ayudando a una pareja mayor a abrocharse los cinturones. Eran elegantes, eficientes y constantes. Pero de vez en cuando, Julia miraba al otro lado del pasillo y se encontraba con que Emily ya la observaba. Sonrisas fugaces, caricias fugaces, miradas íntimas entre las filas 10 y 12. Nada era obvio, pero para ellas, lo era todo. Al alcanzar la altitud de crucero, la cabina se asentó. Los pasajeros se quedaron dormidos o revisaban sus teléfonos. El ruido se atenuó. Julia entró en la cocina y se apoyó en el mostrador metálico. Momentos después, Emily se unió a ella con una botella de agua en la mano. Entonces, dijo Julia, ¿somos un cliché ahora? Emily arqueó una ceja. ¿Cómo? Ya sabes, las azafatas se enamoran en el trabajo. Uniformes, sonrisas secretas, todo. Emily lo pensó y sonrió con suficiencia. Si lo somos, no me importa. Julia rió entre dientes y luego se quedó en silencio. Solía pensar que nunca tendría esto. Que desear a alguien como tú significaba que tenía que renunciar a algo más. Emily la miró. ¿Y ahora? Julia se acercó. Ahora sé que puedo tener ambas cosas. El cielo está en ti. Emily se inclinó y rozó suavemente la mano de Julia con la suya. Igual. Sus dedos se entrelazaron. Solo por un instante, el tiempo justo, el avión comenzó su descenso. Los pasajeros se movieron. Los cinturones de seguridad hicieron clic. Emily hizo el último anuncio de seguridad mientras Julia recorría el pasillo para las últimas comprobaciones. Se movían al unísono. Cuando las ruedas tocaron tierra y los frenos silbaron, Emily miró a Julia. Creo que acabamos de sobrevivir a nuestro primer vuelo real, sonrió Julia. Mejor que sobrevivimos, nos elevamos. Intercambiaron una mirada. Ya no era un secreto, solo eran sinceros, solo ellos. La puerta de la cabina se abrió. El día no había terminado, el viaje acababa de comenzar. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, habían encontrado algo mucho más raro que cielos despejados o aterrizajes suaves. Se habían encontrado con cada uno.